Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, acompañándonos una vez más en Conexión, el único programa de la radiofonía costarricense dedicada y abocada a difundir, promocionar y educar sobre todo lo que es protección del medio ambiente y ecología en general, y el también desarrollo de nuevas energías sostenibles y limpias. El día de hoy tenemos un programa bastante interesante. Vamos a tener una conversación muy importante con el señor don Roberto de la Osa. Él es el director fundador de la Alianza Ríos y Cuencas Hidrográficas de Costa Rica. Y terminaremos el programa con un avance de lo que vendrá la próxima semana, en algo espectacular, una leyenda que existe en realidad, un río que hierve. Recuerden que pueden escucharnos en ese momento en vivo a través de los 930M de Radio Costa Rica, pero también a través de la página web www.radiocr.net y en las páginas de Facebook del programa y de la radio. Bueno, al iniciar el programa queremos agradecer mucho la presencia de dos amigos nuestros. Uno de ellos es la empresa Sol Luna, fibras orgánicas, prendas naturales confeccionadas en base a fibra de bambú. Pueden ubicarlos a ellos en el Facebook de Sol Luna, fibras orgánicas, así tal cual, o llamar al número 8537-5543. Juan Flores, un buen amigo y dueño de Sol Luna, fibras orgánicas, los atenderá y les dará la información que ustedes quieran sobre estas prendas. Y también nos visitan indirectamente nuestros amigos de Lemon Trip, una empresa de impresión digital que estará haciendo parte del programa a partir del día de hoy. Muchísimas gracias a ellos. Bueno, empezamos rápidamente el programa con la conversación que tuvimos con don Roberto de la Osa en su hogar. Él es una persona bastante ocupada. Vamos a conversar sobre un tema del agua, la importancia del agua y por qué tenemos que protegerla aquí en Costa Rica, que tenemos nuestros ríos bastante afectados. Vamos con la conversación en este momento. El día de hoy estamos en el hogar de don Roberto de la Osa. Él es una persona que se ha dedicado en este momento a concentrarse en de las cuencas hidrográficas en Costa Rica, que viene a ser un punto clave y crucial en el mantenimiento del agua, no solamente en este momento, sino para futuro. Entonces, vamos a darle la bienvenida a don Roberto. Don Roberto, muy buenos días. Bueno, muchas gracias por invitarme y por tenerme en su programa. Pienso que el tema del agua es un tema importantísimo para Costa Rica y para el mundo entero. Es una prioridad, el agua es vida. Es correcto. Y por lo tanto debemos hacer esfuerzos gigantescos para defender ese recurso natural y poder administrarlo de la mejor manera. Es correcto, defenderlo y promover que la gente comprenda que es una defensa de todos, no solamente del gobierno. Bueno, el gobierno somos todos en teoría, pero en la práctica. Entonces, eso es muy importante. Don Roberto, es muy importante entender por qué una persona como usted, que podría estar, digamos, tranquilamente haciendo su vida, se ha metido en esta cruzada. Viendo unas cifras, dije yo, bueno, pero qué barbaridad, ¿qué estamos haciendo nosotros? Vea, le voy a dar estas cifras, permítame. Por supuesto. Que lo lea de acá para por supuesto, al contrario. No equivocar. Pero vea cuál es la situación de los recursos del agua dulce en el planeta. El 97.50 del agua es agua salada. El 97.50. Es decir, no es agua dulce, no es agua que podamos tomar. Es correcto. Quiere decir que nos queda un 2.5% ahí. De ese 2.5%, un 2.24% es agua dulce, pero que no podemos utilizar. Esa agua está concentrada en el hielo polar, en los nevados, en aguas subterráneas, en glaciales. Es correcto. Imagínese usted que ya del 2.50, 2.24 no está fácilmente disponible a nuestro alcance. Claro que se podrá en algún momento en teoría usar en teoría, pero va a ser muy caro, muy costoso, se requerirán infraestructuras especiales, etc.
Quiere decir que hay un 0.26 de agua que está concentrada en ríos, lagos, pantanos y lagunas. De ese 0.26%, vea usted qué barbaridad, de ese 0.26%, lo que son pantanos y lagunas, mucha de esa agua no se puede tomar. Una tercera parte del 0.26 es el agua potable a la que tenemos acceso. Que hablamos de Eso me hizo a mí menos del 0.1%. Despertar, claro, y dije, claro, bueno, claro. yo ahora tengo que dedicarme a hacer algo por Costa Rica, obviamente exacto. en primera plana, y ver cómo se hace en Costa Rica para que resguardemos ese recurso, porque esta va a ser la gran pregunta de nuestro siglo XXI. Y en Costa Rica hemos abusado profundamente de este recurso. Cuando yo era niño, uno disfrutaba de los ríos. Yo recuerdo los ríos, como no habían maneras de ir a los puertos fácilmente, lo que nos quedaba era visitar los ríos. Y los ríos eran parte de nuestra vida como niños. Como tendría que haber sido, en los claro. ríos gozábamos, en los ríos pescábamos, íbamos los fines de semana a los ríos. Inclusive los ríos más sucios de hoy en día eran los ríos en donde nosotros jugábamos, porque eran aguas cristalinas. Y entonces dije yo, bueno, vamos a comenzar a hacer algo para ver cómo rescatar eso. Es correcto. Después de tratar de contestar esa pregunta, vino una información que salió de la Procuraduría General de la República, de la Contraloría General de la República, haciendo ver a los costarricenses que de las 34 cuencas que tiene el país, 25 están contaminadas. Imagínense ustedes lo que eso significa. Si solo una tercera parte del 0.26 podemos utilizar. Menos del 0.1%. Es ínfimo, es ínfimo. Es ínfimo. Y si de esos 34 cuencas, en el caso de Costa Rica, 25 están contaminadas. Es más del 80%. Oh, es algo, pero es una situación que yo no sé cómo es que el país no se aboca en su conjunto a resolver de manera rápida, inteligente, moderna, el problema del agua, el recurso hídrico. Exacto. Porque además somos un país bendecido con el recurso hídrico. Es correcto. Tenemos ríos maravillosos, llueve montones, 8 meses del año, se lo decía a cualquiera. Es decir, es un país que tiene el agua por todo lado. Y sin embargo, oímos constantemente de que no todos tienen agua, de los cortes de agua, del desperdicio del agua, de la contaminación de nuestras cuencas. Es decir, tal vez que la abundancia nos ha cegado y no hemos logrado entender y comprender que la gran pelea del siglo XXI es la pelea del agua. Es correcto, es correcto. Y es un tesoro que si nosotros lo supiéramos administrar, no solamente nos serviría para nosotros mismos, para nuestro consumo, sino que sería un producto que nosotros podríamos inclusive exportar con valor agregado, como hacen los países del norte, que hasta de los icebergs sacan. Es correcto, que digamos, encontrarse con esta realidad, como la mayoría de nosotros, debió chocarle, debió impactar. Mucho. Yo nunca imaginé que era una situación tan crítica, y como en Costa Rica decimos que es un país verde, cosa que yo le comentaba a usted, no es así. Es correcto. Tenemos hábitos terriblemente negativos para lo que es, para que nos convirtamos en amigables con el ambiente, contaminamos el tema de la basura. Bueno, y esto me recuerda algo que estábamos conversando, y es que en esta pregunta del agua confluyen otra cantidad inmensa de temas que están íntimamente vinculados con el tema del agua. Yo diría que hay 50 temas que es son correcto, sí, importantísimos. Por ejemplo, voy a mencionarle uno, el plástico.
El plástico que nosotros nos hemos convertido en sociedades de plástico, todo lo queremos embotellado en botellas de plástico, tomamos agua y lo botamos. Y lo botamos. Todo esto es contaminación, nuestras cuencas están contaminadas. Y es una contaminación ridícula, porque en algún momento, en Conexión hemos tocado el inicio del tema del plástico, la contaminación de los mares es inacabable. El tema es que así en este momento cortemos el consumo de plástico, el plástico que ya está en el ambiente va a permanecer ahí, y solo quitar eso significan décadas de tiempo, décadas de trabajo. Pero bueno, hay que ser positivos. Sí, bueno, de todas maneras, le mencionaba un tema porque ya tendremos tal vez oportunidad. Sí, vamos a tener que hablar. Exacto. Pero eso me llevó a pensar, bueno, ¿cómo se podría hacer para hacer que los costarricenses comprendan la importancia del agua y particularmente estén conscientes de sus cuencas y de sus ríos? Lo primero que se me ocurrió fue, bueno, aquí sería interesante pensar en un enfoque que tenga que ver con las artes. Entonces dije, bueno, ¿y cómo asociamos esto con las artes? Bueno, entonces me puse a pensar y dije, ríos y pinturas. Me puse a investigar y efectivamente ha habido en la historia de la humanidad grandes pintores, no solamente grandes, medianos y pequeños, que vieron en los ríos un motivo de inspiración, hicieron grandes pinturas, grandes obras de arte dedicadas a los ríos les sirvió de inspiración. Entonces dije, no solamente la pintura, igualmente la música, igualmente la poesía, igualmente son, por ejemplo, las estampillas. Todos los países tienen estampillas dedicadas a los ríos. Es correcto. Un paréntesis, me parece haber visto que uno de los proyectos, uno de los tantos, es poder lograr una emisión de estampillas a través de correos nacionales en pro de la conservación de las cabeceras. Me parece que... Sí, claro, ya hablaremos de los proyectos de no hay problema. Ya hablaremos de los proyectos de la alianza, te los mencionaré. Y entonces escogí 9 áreas simbólicas. Ahí está poesía, está música, está fotografía, está pintura, está sellos postales, y algunas otras que ahorita no claro. voy a recordarlas todas en este momento. Y entonces me dediqué a conversar con amigos que yo tengo, que conocí en la universidad y que se han distinguido en estas distintas áreas. Y los llamé a todos ellos, uno por uno, les conversé de la preocupación del agua, les consulté y les dije que qué les parecía crear una asociación o un grupo, una organización de algún tipo. Una organización en donde ese tema de la pintura, entonces por ejemplo llamé a uno de nuestros grandes pintores, a Otto Puy, le conversé del tema, a Otto le pareció maravilloso la idea. Llamé a uno de nuestros grandes fotógrafos, que además de médico cardiólogo, él se ha dedicado a la fotografía de la naturaleza, Juan José Pucci, que tiene los libros de nuestros árboles. Sí, yo he visto un par de libros de él. A él me dio mucho entusiasmo, le pareció muy linda la idea, me mandó algunas fotografías de ríos que él tiene, y entonces comencemos a publicar ríos y fotografías. Y entonces he venido a descubrir que en el mundo entero hay grandes fotógrafos dedicados. Entonces, y así fui conversando, llamé en poesía a otras personas, Alfonso Chase, por ejemplo. Alfonso, que es uno de los grandes poetas costarricenses, uno de los grandes escritores, premio Magón. Conversé con él también me dijo, adelante Roberto, me parece una gran idea, yo te voy a ayudar con esto, con algunos poemas que voy a indagar dónde están. Entonces comencé a ver y
Es una cantidad Claro. gigantesca de poetas en toda América Latina. Es crear una corriente, Es una corriente, de opinión, una exacto. corriente de expresión, De expresión. que llegue a todos, ¿no? Que llegue a todos. Música, pintura, arte, Exacto. es lo que mueve Entonces, después de eso dije, bueno, ahora esto hay que plasmarlo en blanco y negro. en algo Y concreto. entonces comenzamos a hacer creamos la publicación de la Alianza. Es una publicación diaria, con excepción de los lunes, se publica de martes a domingo. En ella todos los días se publican 4 artículos, uno dedicado a una de las artes. Digamos, los martes es ríos y cataratas. Entonces hay un costarricense que está haciendo un trabajo. Hoy publico una de las cataratas. Usted sabe, Costa Rica tiene cerca de 400 cataratas registradas, y este joven costarricense, arquitecto, fotógrafo y además un ambientalista maravilloso, se ha dedicado a investigar las cataratas nacionales. Ya ha publicado más de 30 de las 400. Su meta inicial es hacer una publicación de las primeras 100. Y yo lo invito a usted para que lea, digamos, la de hoy, que es la catarata Diana, y que lea las anteriores. Ya he publicado 8 de estas cataratas, porque están vinculadas a otro bellísimo tema que es ríos y leyendas. Viera usted lo que hay en ríos y leyendas. Es algo, usted llega a conocer la historia de los pueblos, porque los ríos han sido cuna de los pueblos. Es la raíz de la civilización, Es como la se raíz entiende. de la Exacto. De ahí, civilización. sin ríos no Sin hay. agua no exacto. hay. No hay ninguna ciudad que haya crecido en el medio de la nada. Exactamente. Entonces, los publicamos, digamos, martes, ríos y cataratas, miércoles, ríos y sellos postales, jueves, ríos y música, viernes y así todas las semanas. Y además acompañamos la publicación diaria con 3 artículos de fondo, artículos que tengan que ver con algunos de esos 50 o más temas que están vinculados Claro, al agua, claro. como sequía, contaminación, represas, etcétera, etcétera, etcétera. Es un movimiento lo que estamos hablando, porque al integrar artistas de diferentes, digamos, escuelas o técnicas, hablamos de un movimiento, no es solamente personas, digamos, de cierto tipo, de cierta tendencia. Entonces, hablamos de algo muy grande. La organización, digamos, ¿cuántas personas tiene, más o menos? Bueno, nosotros hemos, en este momento tenemos un grupo de personas que apoyan, digamos, intelectualmente la iniciativa de la Alianza. Tenemos un consejo asesor, Claro. el cual nos reunimos periódicamente, pero no muy a menudo. Que le da la fuerza espiritual, Nos el da ánimo. la fuerza Claro, espiritual. claro. Aquí tuvimos una reunión hace 15 días, conversamos sobre todo esto que le estoy comentando, Claro. por dónde vamos, y entonces la idea nuestra es que muchos de los proyectos sobre los cuales vamos a conversar ya tienen un apoyo de esas instituciones que están participando dentro de los proyectos. Claro. Una cosa muy importante, perdón, el paréntesis, es importante que la gente entienda que usted simplemente no es que le pagan por esto. No. Entonces, cuéntenos brevemente, usted tuvo una carrera muy, digamos, exitosa, bastante laboriosa, sirviendo al país en educación, y tomó esta cruzada. ¿Puede contarnos esa parte? Pensionarme de la universidad, bueno, los 2 primeros años los pasé levantándome tarde y disfrutando mucho de no tener el reloj. Exacto. Porque le confieso que lo más grande de pensionarse no es no hacer cosas, porque yo siempre estoy haciendo cosas, pero era no tener un reloj, no tener que levantarme a una hora, no tener que decir tengo que irme, tengo que ir, Exacto. nada, se acabó el reloj del tiempo, y esa libertad absoluta de poder uno decir, bueno, vamos a tal lugar, vamos. ¿Cuándo regresamos? No sabemos. Entonces, era un concepto de libertad que yo nunca había disfrutado. Claro. Ni de joven, ni durante toda esa etapa. El tiempo que ejerció, universitaria. claro. Sin embargo, no me duró mucho.
porque ahora estoy igual que durante esos años. Ahora esto me tiene completamente ocupado. Sí, sí. Y como le comentaba, inclusive ya me está dando... Y agotado, tal vez también. Y al rato me siento cansado porque es mucha la labor, pero me siento muy contento, verdaderamente. Claro, el cansancio lo postergo porque la alegría que me da ver los pocos frutos que ya se han ido cosechando. Exacto. Me llenan muchísimo y eso pienso que es lo más importante para mí, sentirme satisfecho y bien. Definitivo. Sí, porque el sábado que habíamos coordinado, usted se comunicó conmigo llegando de su viaje. Quería usted coordinar para la entrevista, pero nos pareció más prudente. Sí. No, después de un viaje tan largo. Tuve que dar las vueltas porque andaba en otras misiones. Exacto. Y entonces, sí, ahora estoy muy comprometido con esto y tratando de no de alcanzar ningún crédito ni ningún beneficio personal, porque no me interesan. En realidad yo ya tengo lo mío para vivir decentemente. Claro. Y no necesito ni un sueldo, ni necesito que recibir dineros para hacer esta labor, pero sí quiero entusiasmar a otros para que se vayan creando la conciencia nacional necesaria. Esa semilla de esa, digamos, de esa planta fuerte, de ese árbol que tiene que ser, que proteja. Mira todas las maravillosas respuestas que hemos ido recibiendo. Qué bueno. Veamos, me parece que sería interesante, ya que ya tenemos toda la introducción previa y conocida, es importante eso, el trabajo que se está haciendo. Sé que usted tiene, porque nos estuvo comentando, una prioridad. Entre todos los proyectos siempre hay uno que es, digamos, el de más urgencia o el más importante. En este momento, brevemente, ¿puede decirnos cuántos proyectos más o menos tiene en mente, pero cuál es el más importante? Bueno, todos para mí ahora son como, como mis hijos. Yo tengo 5 hijos y todos son importantes, todos son diferentes, unos por unas razones, otros por otras, pero a todos se les quiere igual. Sí, es muy curioso con los hijos. Igual me sucede con los proyectos. Mire, le voy a mencionar algunos de los proyectos. Y si usted me pregunta cuál es más importante, pues no lo sé. Creo que todos juegan un papel en este engranaje y que el proyecto se escogió la parte alta del río Tempisque, la subcuenca, conocida como el Tempisquito, y entonces en ella van a participar todas las escuelas primarias de esa subcuenca, que la constituyen en estos momentos 16 escuelas, y entonces ya estamos trabajando en ello y la idea es empoderar a estas comunidades que están vinculadas a la subcuenca para que a la vez los niños escolares, sus familias y la comunidad se enamoren de sus ríos. Claro, son los primeros. Los cuiden, los defiendan, los primeros en defender son los que viven ahí. Y entonces vamos a realizar una serie de actividades alrededor de esta idea de enamórense de su río, cuide a su río, cántele a su río, escriba las leyendas, recoja las historias de sus antepasados sobre su río, porque hay muchas historias, y entonces vamos a hacer una premiación a final de año de las mejores fotografías, de las mejores pinturas, de las mejores canciones, de las mejores leyendas. Esto nos hace pensar que si el proyecto es exitoso, entonces podríamos llevar este proyecto a otras cuencas del país y a otras áreas del país, de tal manera en que esto se vaya multiplicando y vaya cada día creciendo el interés por nuestros ríos. Este es un proyecto hermosísimo, tiene que ver con nuestra niñez y con nuestras escuelas primarias, tiene que ver con una de las grandes distinciones de Costa Rica, que es el sistema educativo, y la actual ministra y el actual ministerio nos ha dado pelota, nos ha entendido con mucho entusiasmo la importancia de esta idea y estamos trabajando en eso. Ese es un proyecto concreto.
Y como le decía, cuando usted me preguntaba, bueno, ¿quiénes están con usted? Bueno, en este caso ya está el Ministerio de Educación Pública, ahí hay una gran comisión trabajando, yo y otros compañeros de la Alianza están presentes en esa comisión, y entonces ese trabajo ya comenzó a multiplicarse por sí mismo. Imagínense que hemos tenido ya 2 reuniones en Liberia, y ya la Universidad Nacional nos prestó las instalaciones, ya la universidad se ya se integró. Ya se integró. Es una medida, perdón, es la suma de pequeños aportes. Exactamente, que es el verdadero trabajo de raíz. Bueno, ese es un proyecto muy lindo. Tenemos un proyecto que estamos ahorita buscándole financiación, hay un programa en Costa Rica que siempre me ha hecho mucha gracia, porque no es que es muy tico, tal vez porque es tan llano y tan simple que me ha gustado, que se llama Quéjese. Ahí llega cada figura que da gusto, ¿verdad? Sí. Pero la palabra quéjese tiene un gran sentido. Y entonces hemos pensado en Alianza que es muy importante tener una oficina a nivel nacional o provincial, en donde el ciudadano pueda llegar a presentar sus quejas, un tipo de defensoría de nuestros ríos. Prácticamente quejas tendiendo casi a denuncias, es decir... Casi que a denuncias, pero eso debería entonces tener unas personas que vayan, investiguen la denuncia, confirmen, verifiquen in situ, exactamente, y fotografías. Eso es una primera etapa, pero luego debe haber un seguimiento y un encauzar esa denuncia en las instancias pertinentes para que haga efecto. Entonces eso significa posiblemente algunos abogados ambientalistas que pudieran identificar con precisión en dónde debe, si lo amerita, ubicarse esa denuncia, cuál debe ser el procedimiento, cómo debe presentarse, cómo presentarle y darle un seguimiento. Estamos en eso. Eso es crucial, porque uno de los problemas, y era una parte de las preguntas que iba a hacerle más adelante, pero podemos tocarlo en unos minutos, es dentro de los problemas de los ríos, la contaminación. ¿Cómo ha podido identificar usted cuáles son los principales causantes? ¿Quién provoca esa contaminación? Bueno, son universales. No son solamente de Costa Rica. Pero viera qué interesante, porque una de mis grandes frustraciones es, yo le puedo enseñar a usted unos 100 correos que me han llegado de distintas regiones de Costa Rica, de personas preocupadas con contaminación de sus cuencas o sus ríos muy concretas, pero yo no puedo darle el seguimiento. Y entonces yo les respondo y trato de orientarle a dónde pueden con lo poco que hay. Sí, por eso me gustaría ver una oficina defensora y que pueda recoger y evaluar esas quejas y ver si efectivamente lo ameritan y poder encauzarlas. ¿Qué tan avanzado está? Ese proyecto es muy importante. Sí, es muy importante. Es clave, diría yo. Yo pensaba en los próximos días acercarme a 2 universidades que tienen escuelas de derecho, porque podría ser que no necesariamente sean abogados ya graduados, podrían ser pasantías que los mismos muchachos de ya a niveles muy avanzados superiores podrían hacer sus prácticas en esa oficina. Y es un doble efecto, beneficio para ellos y beneficio para el proyecto y para el país, que es básicamente, ¿no? Qué mejor contribución. Voy a llevar la idea a las facultades de Derecho, a ver si apoyan la iniciativa. Ese es un proyecto que me tiene entusiasmadísimo y que pienso que puede darnos maravillosos frutos. Claro, porque al momento de confirmar una denuncia y verificar y asignar responsabilidades, ya si se provocó la contaminación, por lo menos se hace como una escuela, una regla
y la otra persona o la otra empresa que pensaba hacer algo parecido, al saber que hay una, ya se limita. Entonces es un efecto increíble y de educación. Claro, nosotros tenemos un tribunal ambiental, pero un tribunal ya es otra instancia. Claro. Ellos no están en este tejimaneje diario. Ellos toman las decisiones del ciudadano que manda una denuncia. Pero a estas denuncias va a haber que ir in situ, como dice usted. Hay que ir, verificar, confirmar. Un peligro. Claro. Y es la parte legal, la parte delicada, y sería excelente que una o dos universidades se ocupen de eso. Me parece a mí que es obligación, es parte, ¿no? Porque aquí hay que romper un tabú también. Aquí no se trata de quién es que lo hace, es que hay que hacerlo. Claro. Debemos todos participar sin egoísmos, y yo pienso que la Universidad de Costa Rica me dará pelota también. Yo espero que sí. Y yo voy a llevarles, estoy terminando de estructurar el proyecto para llevarlo ya en su forma final y ver si ellos están dispuestos a colaborar en esta idea. Inclusive podría hasta manejarse dentro de las propias facultades de las universidades. No tendría que ser la alianza per se. La alianza no quiere acaparar nada. Lo que quiere es multiplicar los panes y los peces. Eso sería importante, integrar a la comunidad, integrar a los entes educativos, al gobierno. Tiene que ser un trabajo conjunto. Y eso es algo que, digamos, este segundo proyecto que me comenta está muy interesante. Mire, tenemos un proyecto con las comunidades indígenas del país. Usted sabe que las comunidades indígenas son las comunidades, y esto no solamente es de Costa Rica, esto es en el mundo entero. Canadá es un ejemplo maravilloso de esto. Son los pueblos que más cuidan sus ríos, porque toda su tradición, toda su historia está fundamentada en los ríos. Los ríos son el alma de los pueblos originarios. Y entonces hemos logrado, gracias a varias personas que se han identificado con esto, presentamos un proyecto a Canadá, en donde ya pasó la primera etapa, fue aprobado, y ahora está ya en una segunda etapa con 5 otros países. No recuerdo si 60 o 70 países que presentaron proyectos. La alianza presentó uno y nos fue aprobado con estos otros 5 países, y que se trata de los pueblos originarios del Canadá van a enviar a Costa Rica 5 de sus nativos que vienen, me parece. Van a venir a vivir a nuestras comunidades, en este caso del Caribe, y van a venir con perfiles que van a ser escogidos por nuestras propias comunidades aquí. Vale decir, si en Vibrí la comunidad siente que es indispensable tener una persona que conozca sobre estructura de puentes, entonces nosotros enviamos ese perfil al Canadá, y los pueblos originarios de ellos van a conseguir ese perfil, van a enviar a esa persona a estar en Costa Rica, a vivir, todo financiado por ellos. Y entonces esto nos ha llevado a pensar en una enorme feria artesanal en las márgenes de uno de nuestros ríos más emblemáticos en el Caribe, y que está muy cercano a las poblaciones del Alto y el Bajo Chirripó. Conseguimos con el licenciado Arturo Pacheco que nos cediera una parte de su finca, una hermosísima hacienda que él tiene allá, que se llama 3X, en donde en los márgenes del río vamos a montar esta feria artesanal para que los pueblos originarios de Alto y Bajo Chirripó bajen cada 2 meses, traigan sus productos. Estamos tratando de ver si ellos mismos podrían montar el palenque en donde se realizaría la feria esta, y estamos hablando del río Pacuare, que es uno de los ríos maravillosos, que dicho sea de paso,
es uno de los medallitas del gobierno. Es uno de los más conocidos en el mundo, el Pacuare. Exacto. Todo el mundo sabe el Pacuare. Y que Luis Guillermo Solís tuvo la visión de pasar una ley que lo protege por 20 años, de que no es para toda la vida, pero es algo. Bueno, es un inicio que podría extenderse, tal vez presionar para ver los beneficios, ganar tiempo para concientizar de lo importante de tenerlo intangible. Exacto. Eso sería importante de por vida, ¿no? Perenne. Este es un proyecto muy bello porque ahora viene la discusión, o ya está en el tapete la discusión de todo lo del Diquís. Exacto. Y entonces hay que ayudar a los pueblos originarios, ellos están ahora en todo el proceso de consulta. Es que ellos viven, es decir, la vida de ellos no tiene sentido sin los ríos. No sé si me equivoco, pero tal vez el problema nuestro, de nosotros occidentales que nos llamamos, de los que vivimos en ciudades, en los países latinoamericanos, es que los hemos desvinculado de los entes naturales. Es decir, al desvincularnos del río, entonces muy poco nos importa o casi ni sabemos, pero si nos vinculamos con el río, creo que ahí cambiaría. Por eso es que coincido totalmente, creo que cualquiera, la importancia de darle a las poblaciones nativas el peso y la información, claro. Exacto. Ellos solo se van a ocupar, digamos, ya de defender. Hay que reivindicar esos valores. Definitivamente, no es una cuestión, digamos, de ser, ¿cómo le puedo decir?, como un padre o un hijo, porque son iguales, sino darles la oportunidad que se les quitó. Es simplemente regresar lo que ellos tenían. Nada más, es lo mismo. Yo estoy muy interesado, muy identificado con la causa de ellos. Pienso que hay que ayudar en lo que se pueda. Esto sería una bellísima, y ahora le voy a contar de otra cosa ligada a este proyecto de la feria y ligada al intercambio con Canadá. Hay otro proyecto que se llama ¿Dónde nacen nuestros ríos? Así como hay un libro sobre nuestros árboles, sobre nuestros volcanes, nadie sabe dónde nacen los ríos de Costa Rica. Eso es lamentablemente correcto. Debería haber una edición de oro, lujosa, que serviría para que los costarricenses conozcan. Y entonces hemos montado un equipo de personas. Usted me dirá, bueno, pero ¿cómo va a hacer usted para financiar? Todo es voluntario. Mire, tenemos a varias personas ya que han dicho que sí, van a participar en este equipo. Ya toqué las puertas de una universidad para ver si apoyan esta idea y si le dan el financiamiento, porque se trataría de comenzar a hacer una edición de lujo del nacimiento de los principales ríos de Costa Rica. Y entonces le voy a contar una anécdota muy vinculada a los pueblos originarios. Conversando en esta casa con representantes del pueblo Malecu, me contaba lo siguiente, cuando le conté yo sobre la publicación de dónde nacen nuestros ríos. Me dice, mire, don Roberto, déjeme contarle una cosa. Dicho sea de paso, este es un ex alumno mío en la Universidad Nacional, que ahora es el representante en el Ministerio de la Presidencia del Gobierno para los temas indígenas del país. Y que él, cuando yo lo llamé y le dije estoy con este proyecto, se sintió muy identificado. Claro. Y me contó, usted sabe, don Roberto, que para nosotros, los pueblos originarios, el río tiene una gran importancia. Le digo, claro que lo sé, pero déjeme contarle algo, me dice. Usted sabe que para nosotros ir al nacimiento de un río, tenemos que primero pedir autorización a los superiores de nuestra comunidad. Una vez que pedimos autorización y nos la es concedida, tenemos que tener una dieta especial durante 8 días para poder acercarnos al nacimiento del río. ¿Pero por qué todo esto?, le dije yo. Ah, es que ahí está el Dios de ellos. Ya qué cosa más bella. Claro, claro. Y ya el que no entiende eso, no entiende nada. Exacto, las cosas sagradas, de las civilizaciones son la raíz de la esencia de lo que son. Y eso es una riqueza para Costa Rica, conservar, preservar, cuidar, defender toda esa historia nuestra, porque eso es lo que nos va a hacer ricos a todos.
cuente con nosotros para hacer el seguimiento. Un libro de ese tipo, una publicación, hace falta y es importante. Yo ya toqué las puertas de una universidad, mañana me reúno con su rector. Precisamente mañana voy a ver si me... Esperemos que... si yo estoy seguro que nadie puede negarse a algo como que eso. sí o no sé, pero la idea está ahí, ya tengo el equipo, tengo al camarógrafo, tengo al fotógrafo, tengo a la persona que... El mismo de las cataratas que... Cuando usted lea las cataratas, ¿a dónde ha ido esta gente? 5 o 6 días en la selva. Tengo a la persona, a un exdecano de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional, Heriberto Valverde, presidente del colegio, expresidente del Colegio de Periodistas de Costa Rica. Él se ha ofrecido para ser el que recoge las historias de la comunidad donde nace el río, porque la idea de la publicación es que no solamente sean bellísimas fotografías, sino que se recojan testimonios de la comunidad, leyendas que se han dado alrededor del río, y todo eso forme un capítulo que al final de cuentas será una pequeña enciclopedia de nuestros ríos nacionales. Claro, que eso es con todas sus tradiciones, con los pueblos donde nacen, y eso va a empoderar a estas comunidades para mantener y cuidar y preservar esos nacimientos que son el fundamento. Y eso es lo que hay que mantener, hay que proteger. Tenemos el proyecto de los sellos postales y tenemos el proyecto de la Lotería Nacional. Creemos que son 2 lindos instrumentos para informar a la población, porque la población toda compra lotería, el gordo, el gordito, el medio gordo, el más gordo. Y entonces la lotería podría perfectamente, esto no es un proyecto para todos los días, podría ser en un periodo de 10 años, poner todas las cuencas nacionales en algunos de sus domingos, o en su lotería electrónica, o en su lotería chances. No afecta en nada, al contrario, me parece que le daría un plus. Definitivamente es algo caché, como más se le dice caché, vulgarmente. Le daría más importancia, porque la gente entendería que es algo tan pueril como comprar una y tan... Pero a la vez a alguien le toca la campana. No, y es definitivamente, y algo que nosotros consideramos importante, cuando a las personas de una u otra manera se repite los mensajes, terminan calando. Esa es la esencia, ese es el truco del marketing y publicidad, lavar el cerebro en el buen sentido de la palabra. En este caso sí valdría la pena. Sí, claro. Tenerlo, digamos, todos los días, porque todos los días se venden chances, todos los días se venden lotería, no cuesta nada, y al contrario sería un excelente aporte. Claro. Con tantas cuencas, imagínense, con que pongan una por semana, o por mes, por cada gordo. Año, en una edición del gordo, imagínense. Por ejemplo. Así que no es una cuestión tampoco de presionar. Ni complicado, ni no, es algo, tienes mucha razón usted. Lo mismo con las estampillas o los sellos postales. Lo que pasa es que el sello postal ha perdido importancia debido a la internet y debido a las comunicaciones. La estampilla se ha reducido muchísimo, claro. Pero aún así tiene su importancia. Yo le cuento que a mí me correspondió colaborar como secretario general del primer Congreso Mundial de Derechos Humanos que se hizo en Costa Rica durante la administración Monge, y en la cual el que presidió el proyecto, el gran genio del proyecto, colega mío Néstor Morelo Aguilar, financiamos el proyecto, que fue traer a cerca de 300 personalidades del mundo de los derechos humanos, entre ellos 5 premios Nobel de la Paz. Le estoy hablando de la administración Monge, de hace muchos años, del 82 al 86. Y lo financiamos con una estampilla. Esa estampilla me fue dada a mí, yo todavía la conservo, porque a mí me regalaron la primera. No le puedo creer. Sí. ¿Con estampilla se financió eso? Con un sello postal. Y no solamente se financió el Congreso Mundial, sino que dio para la construcción de 4 hogares
para familias en estados de miseria. No le creo. Imagínese usted. Bueno. Y no solamente eso, sino que el Congreso siguió y ya se ha celebrado el Congreso, ya va por el 4º Congreso Mundial. Okay. El primero fue en Costa Rica. Un sello postal. Qué Un increíble. sello postal. Bueno. Y el símbolo del sello postal era un huevo, porque el huevo es la expresión de la vida. Claro, sí, sí. Y entonces escogimos, y entonces Carlos Ginesta, un gran fotógrafo, tomó, y yo llegué al estudio de Carlos Ginesta y tendría, no le miento, 500 huevos en todas las posiciones, y pasaba tomándole fotos hasta que sacó la foto del huevo que él consideraba iba a ser la foto del Congreso. Y esa foto sirvió a la vez para el sello postal. Sería lindo tener un sello postal a nombre de los ríos de Costa Rica. Creo que es más, sería una obligación, considerándolo, digamos, cómo vive el pueblo costarricense, la sociedad costarricense, del nombre verde, se le debe a los ríos, no hay otra. Sin ríos no hay verde, no hay nada. Entonces, creo que es una obligación como sociedad de mantener, de agotar todos los recursos, todo lo que esté a nuestro alcance, individual, grupal, en sociedades, no interesa, pero hay que hacer eso. Ok, don Roberto, entonces, ya entrando en los 3 o 4 minutos o 5 que nos queda, es importante, nos gustaría tener una especie de mensaje o de información final de esta primera parte sobre el trabajo y tal vez qué podemos hacer nosotros ciudadanos comunes para ayudar, para proteger los ríos y qué otras iniciativas existen en este momento. Eso es muy importante también. Importantísimo, y es qué dicha que lo menciona, porque hay esfuerzos bellísimos ya dándose en el país en esta dirección. Por ejemplo, está todo este movimiento Río Urbano que agrupa a distintas asociaciones en defensa de los ríos, el río María Aguilar, el río Torres, etcétera, etcétera. Y estos grupos están haciendo recolección, río Cloro, están haciendo recolección de basura, están tratando de hacer caminatas, están proponiendo distintos proyectos para que se conviertan en verdaderos lugares de esparcimiento, y que sean lugares de recreo que le sirvan al ciudadano, y porque esto es salud pública. Es correcto. Y entonces allá hay estos movimientos maravillosos. Yo le menciono Río Urbano, también le menciono otro que me ha impresionado mucho, que es el Ríos Vivos. Ríos Vivos agrupa a una serie de asociaciones, un gran número, y ellos están defendiendo. Hay muchos proyectos de poner plantas hidroeléctricas en varios ríos, y esto trae grandes consecuencias a las comunidades. Así que ya existen en Costa Rica movimientos en pro y a favor de los ríos nacionales. Y esto hay que robustecerlo, esto hay que fomentarlo. Nosotros desde la Alianza los apoyamos a todos y hacemos lo humanamente posible para que en lo que podamos colaborar estamos presentes con ellos. Y desde ya les hemos dicho a todos que su esfuerzo es maravilloso, y yo voy desde las publicaciones de la Alianza a recalcar los trabajos maravillosos que ellos están realizando. El mensaje mío, en pocas palabras, es: cuando hablamos del agua, hablamos de la vida. El agua es vida. Es que aquí no se trata de si comemos carne o vegetales, no. Aquí no se trata de si manejamos, si andamos a pie o andamos en automóvil, no. Aquí estamos hablando de un tema que es crucial, vida. Correcto. Sin agua no hay vida. Y entonces debemos todos defenderla. Y ese es el mensaje: debemos defender el agua, y una de las formas que lo podemos lograr es queriendo nuestros ríos,
defendiendo nuestros ríos y protegiendo nuestros ríos. Definitivamente, eso es lo más importante. Tenemos que concientizarnos de una vez. Estamos a tiempo todavía de... Estamos a tiempo, Eso claro. es lo bueno. Qué bueno, don Roberto. Agradecidos acá en Conexión y el público también. Este es un compromiso para subsiguientes conversaciones, entrevistas e informes. Conexión va a estar siguiendo todo el proyecto, todos los proyectos que tengan ustedes. Vamos a estar difundiéndolos, incluso esperemos contar con la posibilidad de visitar eventualmente. Esperemos poder hacerlo porque es importante que la gente comprenda. Esto es un movimiento de todos. Tal vez personas como ustedes están al frente, pero al final de cuentas, si no hacemos nosotros, queda en saco roto y es nada. Entonces, es responsabilidad de todos, no solo de unas cuantas personas. Muchísimas gracias, don Roberto, por estar. Muchas gracias a usted, le agradezco esta oportunidad. Y nos volvemos a ver entonces Claro después. Muchas gracias. Chao. Shanai Pishka. Ese es el nombre que se da en Ashaninka, la cultura Ashaninka, para describir a un río que se le llama como hervido con el calor del sol. Este río del cual estamos hablando es una leyenda que pensamos que era leyenda, pero que es realidad, gracias a la presentación de Andrés Russo, un joven geocientífico que se dedicó a ubicar este río, que era solo una leyenda, que fue inicialmente contada por su abuelo paterno cuando era muy pequeño, lo llevó a buscar y de una manera increíblemente paradójica encontró y confirmó la leyenda del río que hierve. Esta leyenda venía desde la época de la conquista española, cuando los españoles arrasaron el incanato y comenzaron a buscar oro. Es la época de las leyendas del Dorado o Paititi, cuál es el nombre correcto, las boas gigantes que comían hombres, las arañas de tamaños enormes que comían pájaros y de una selva, de un infierno verde, y entre todo esto un río que hierve. Esto es una introducción a un tema que vamos a tocar en la siguiente semana, el siguiente sábado. El río que hierve existe. Fue una invitación a la que pudimos asistir el día jueves pasado al Centro Cultural Norteamericano, costarricense norteamericano, perdón, donde tuvimos la oportunidad de escuchar a Andrés Russo. De él, que también tiene una historia muy particular, hablaremos mucho más en el próximo sábado con detalles de este mágico lugar, el río que hierve y que está en peligro de la deforestación y del uso, porque la historia es bastante controversial. Hay páginas web, hay una ONG, The Boiling River, que es el nombre en inglés, y hay un libro escrito por Andrés, quien, para los que tengan interés en buscar, pueden buscar Andrés Russo, El río que hierve o The Boiling River. En este momento, queridos amigos, estamos ya por despedirnos, se nos acaba el programa, no sin antes agradecer su gentil audiencia, el estar con nosotros, acompañarnos en esta cruzada contra, digamos, la depredación, el mantenimiento de nuestro medio ambiente. Tuvimos la primera parte de la entrevista, conversación con don Roberto de la Osa, una persona que se ha abocado 100% a todo lo que es la protección de las cuencas hidrográficas de Costa Rica, pero su página web no solamente nos informa esto, sino de todo el movimiento, de todos los problemas y de todo este tipo de inconvenientes que hay de contaminaciones en los ríos del planeta. Queremos recordarles que estamos, como siempre, saliendo en directo en los 9:30 AM de Radio Costa Rica, en www.radiocr.net y también en la página de Facebook. No olviden también sintonizarnos en el canal de YouTube. Y saludos a nuestros amigos de México y de Valencia, en España, que nos han dado sus impresiones. Muchísimas gracias por eso. La función aquí es de seguir difundiendo información local, costarricense, pero también mundial, de todo aquello que signifique proteger nuestro planeta. Antonio Calvo, productor y conductor del programa, les agradece muchísimo esta atención el día de hoy y los esperamos el próximo sábado. Muy amable por su sintonía y los esperamos el siguiente sábado. Que tengan un buen día.